Esto es Colmenafai. En breve comenzamos. ¡Listo! Nuevamente llegamos a uno de mis días favoritos, a los jueves de Colmenafai, y este resulta además un jueves muy especial, pues tenemos el honor de tener una invitada de lujo. Ya verán en unos instantes de quién les hablo. Aprovecho para darle las gracias por acompañarnos jueves a jueves en este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les invito a revisar la propuesta académica de América por la Infancia en la página web academiafai.com y escudriñen en los contenidos académicos que la Fundación ha creado con mucho cuidado para cada uno de nosotros. Hoy tengo el enorme placer de tener una gran invitada, una gran profesional de la salud mental, chilena, por cierto. Ella es Lenka Kejevich y le doy la más cordial bienvenida a Colmena Fai. Hola, Lenka. Muchas gracias, Frau. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy ilusionada de poder compartir y entretejer contigo este episodio, el número 48. Un episodio Felicidades. Gracias. Un episodio me parece muy importante y yo sé que para ti es sumamente importante porque vamos a hablar sobre los autocuidados y su relación con la parentalidad. Primero poniendo el foco en la persona adulta cuidadora y después todo lo que se venga como añadidura, ¿cierto? Bien. Bueno, antes de empezar a conversar sobre este gran tema, me gustaría pedirte tu autorización para presentarte muy brevemente. Oh, por supuesto, adelante. Bueno, Lenka Kejevich es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Higher and Professional Education en el Institute of Education en UCL en Londres. Es certificada en mindfulness infantil por el doctor Christopher Willard. Está certificada en maternidad feliz y crianza respetuosa por Mónica Serrano. Ahí yo te conocí. Así es, todo comenzó. Además, está certificada en disciplina positiva por la Positive Discipline Association, PDA, por sus siglas en inglés, y actualmente está terminando la primera formación de terapia focalizada en emociones. Es creadora de Criando Positivo y es mamá de 3. Nenes. Así es. Entonces, pues, ¿quién mejor que Lenka para hablarnos sobre este gran tema de los autocuidados? No se me ocurría otra persona para hablar sobre el tema, así que muchas gracias por hacer un espacio en esa agenda tan con muchos malabares para llegar a todos tus pendientes y a todos tus compromisos. Gracias, gracias, gracias. Oh, gracias a ti por la invitación. Uno, Ahora todos creemos saber qué son los autocuidados, pero resulta que hay veces que los autocuidados se convierten en en otra banderita más para el estrés. Así que cuéntanos qué es y qué no es el autocuidado. cuidado, es como de esos conceptos que a veces es más fácil definir porque no es que por lo que sí es. Y cuando, en general, cuando pensamos en autocuidado como desde la conversación cotidiana, es como ese viaje que voy a hacer algún día con mis amigas al Caribe a un all inclusive. Y dejamos la vara puesta, la banderita puesta por allá lejos, entonces, y entre medio es como estar subiendo, como cruzando el desierto, como, ¿cuánto me falta para llegar a esa banderita que dejé puesta cuando me vaya al Caribe? Entonces,
El autocuidado no es eso. Eso sí puede ser una instancia de autocuidado, pero el autocuidado puede ser mucho más que eso. Básicamente el autocuidado es cualquier actividad, cualquier práctica, cualquier, porque no necesariamente son actividades, como cualquier situación que nosotros potenciemos que nos haga bien. Entonces, cualquier cosa que yo, por eso el auto, haga para cuidar. Entonces, el abanico de cosas que puede llegar a incluir el autocuidado es muy, muy grande. Hay unos que son básicos, como alimentarse, hidratarse, ir al baño, descansar. Y hay otros que ya son más como recreativos, como podría ser el viaje con las amigas. Y lo recreativo también es parte del autocuidado y también es importante. Parte del autocuidado tiene que pasar porque nosotros podamos empezar a valorar los espacios que tenemos de ocio, que podamos empezar a cuidar los espacios en que nos demos tiempo para hacer las cosas que nos nutren, que nos hacen bien. Entonces, como permitirnos eso, y yo siento que muchas veces es como, pero si tú tienes hijos, no deberías tener tiempo para hacer yoga, hacer manualidades, hacer cursos, hacer talleres, salir con tus amigas, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una respuesta muy larga a tu pregunta. No, y es perfecta porque dijiste una palabra que me parece súper importante porque casi siempre tenemos muy, o creemos saber, eh, tener la claridad de que la crianza es nutritiva. Y tú dijiste hacer cosas o tener momentos que nos hagan sentir bien y que nos nutran. Siempre pensamos en nutrirle la vida a nuestros hijos o a nuestras hijas, pero no pensamos o generalmente no volteamos a vernos y decir, yo necesito también un espacio de nutrición para mí, por el solo hecho de existir, ¿cierto? Exactamente. Y cuando hablamos de autocuidado también pasa particularmente con las madres, que es como cuando los niños crezcan, cuando tenga tiempo, si es que alcanzo, em, y, y estamos, si tú piensas en un vaso del que estamos permanentemente sacando agua y no rellenamos el agua se va a acabar. Y ese vaso somos nosotras, en términos de energía, en términos de disposición emocional, física, mental, en términos de conexión, de presencia, de las cosas que uno puede empezar a drenarse, básicamente. Entonces, el autocuidado también viene a ayudarnos a tener agua en el vaso para poder darle la sed a otra persona. Pero siento que es muy importante hacer la salvedad en el tema de la maternidad, de que el autocuidado no es para poder tener agua en el vaso para darle a otro. El fin de del autocuidado, seas madre o no seas madre, es cuidarte porque habitas el mundo, cuidarte porque eres persona, cuidarte porque en tu cotidiano estamos permanentemente perdiendo energía. Entonces, si no nos hacemos cargo de lo que nos pasa, o de lo que no nos damos cuenta que nos pasa porque no nos estamos autocuidando, al final el daño podría ser aún mayor. Entonces también como el quitarle dos cosas, que es una de las cosas que tú dijiste al principio. Por un lado, quitarle a las mamás la responsabilidad de autocuidarse para cuidar. Yo me autocuido porque soy, punto. Además, como externalidad positiva, pasa esto. Y por otro lado, el quitarle él y ahora nos empiezan a hablar de que tenemos que cuidarnos para cuidar, entonces por lo tanto a la suma de pendientes que tengo, que el doctor, que el lenguaje emocional, que la disciplina positiva, que el mindfulness, que la presencia, que la conexión, que la disponibilidad, que la asertividad y que la reflexión y que además tengo que meter el autocuidado. Y se termina transformando en un estrés más. Y se termina transformando en un otro más, otro motivo más por el que decir como, no, si esto de la maternidad es muy difícil, esto de la crianza consciente es muy difícil, esto de... Entonces, hay mucho, hay como mucha, en Chile diríamos, cháchara,
Se habla mucho del tema del autocuidado, pero se lo sigue dejando como en un lugar así como o inalcanzable, o lejano, o estresante, o culposo. Y hablaba sobre el estrés parental. Yo aprovecho aquí para que vayan y escuchen el episodio número 22, que justamente se llama Estrés parental, con nuestra queridísima magíster Marian Maureira. Ella nos hablaba de la importancia del estrés, como cambiarle esta envoltura al estrés parental de una etiqueta muy negativa a una etiqueta que nos permita utilizarla como un activador de recursos. Y eso además nos permite sentirnos, pues, personas eficientes. Oye, soy muy buena cuidando a mi hijo o a mi hija o a mis hijos o hijes, ¿no? Y lo saco a colación porque, si bien es cierto, no existe o no debiera existir un padre o una madre que no tenga estrés parental, porque eso nos permite activar recursos, la realidad es que ponerle más piedritas al cántaro o ponerle más agua al cántaro, que es endeble, hace que sobrepasemos las capacidades de este cántaro y se pueda romper. Y si el autocuidado termina siendo una piedrita más, pues entonces ya no tiene esa función, ¿cierto? Es, exacto. Y me parece súper interesante lo que dices del estrés, que también es algo que yo he estado como, me ha tocado mucho como conversar al respecto últimamente. Como el estrés es una emoción más. El estrés, la calma, el enojo, el miedo, la alegría, el amor, ta, 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 ta. Lo que pasa es que en algún momento se empezó a ser conocido como un virus en el fondo, como algo que nos enferma. Y el estrés per se no es lo que nos enferma, el estrés es lo que nos permite levantarnos de la cama en la mañana, el estrés es lo que nos permite apurarnos si estamos atrasados, el estrés es el que nos permite organizar una agenda para que no se nos empiece a juntar todas las cosas. El estrés moviliza y todos necesitamos una cuota de estrés en la vida, incluidos los niños. El tema es cuando este estrés se pone crónico y se vuelve crónico. Y si nosotros vamos a considerar el autocuidado como, siento yo, puedo estar equivocada, pero siento yo como mal entendiéndolo, porque se termina transformando en una cosa estresante cuando no lo comprendemos, cuando lo vemos como una tarea, cuando lo vemos como una responsabilidad que no es para nosotros, sino que es para dar a otros. Entonces, es como que yo solamente soy como la manguera nomás, por aquí pasa el agua. El agua sale de acá, llega acá y yo solo soy la manguera. Entonces, obviamente, cuando alguna de los dos lados se cierre, me vacío. Entonces, pero si el autocuidado lo vemos como, o lo convertimos en algo más amigable, en algo más cotidiano, en algo que no requiere ni recursos, ni tiempo, porque son los otros, como, ya, entonces para autocuidarme voy a tener que pagar alguna clase de, ojalá algo como, algo que tenga que ver con el físico, o con yoga, o con, ya. Entonces partimos con ítem plata. Además, voy a tener que tener tiempo, porque no puedo hacerla con los niños. Entonces, ¿qué horario lo hago? Entre las 3 y las 4 de la mañana, o sea, imposible. Entonces ahí es cuando el autocuidado se empieza a transformar como como me imagino, como persiguiendo permanentemente un conejo que va más rápido que nosotros y que nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, como, además, frustrante, porque fui a yoga a la hora en que no estaban los niños, y estoy cansada, y estoy enojada, y me siento drenada, entonces, además funciona. Y eso es porque estamos, siento yo, insisto, puedo equivocarme, pero lo estamos malentendiendo. Estamos poniendo un foco afuera, que el autocuidado también pasa por dentro y no necesita ni grandes clases, ni grandes aprendizajes, ni grandes espacios temporales, ni necesita hacerse sin los niños, ni necesita ser pagado. Si podemos hacer lo otro y alguien puede ir a clase de yoga y le gusta, maravilloso. Si alguien se puede pagar el taller de lectura, hermoso. Si alguien tiene tiempo para leerse libros completos, genial. Pero aún sin tener esos espacios, uno todavía puede autocuidarse. Entonces, aquí nos estás dando algunas características del autocuidado. Primero, el autocuidado es una opción. Nosotros tenemos que decidir cómo, cuándo, en dónde, con quién hacer un ejercicio de autocuidado.
Dos, el autocuidado es individual, es decir, lo que yo considero o lo que a mí me funciona no necesariamente es lo que le va a funcionar a alguien más. Nos hablaste sobre que no requiere recursos, qué otras cosas, qué otras características podríamos, que por cierto no hay recetas para el autocuidado, pero irlas reconociendo para decir, ah, de todo esto, esto a mí me puede funcionar. Creo que el autocuidado nos responsabiliza de nosotros mismos. Entonces, para yo hacerme cargo de mí mismo, tengo que estar conectado conmigo mismo. Tengo que poder escucharme. Tengo que poder darme cuenta, porque puede ser que yo esté absolutamente colapsada y alguien me dice, sabes que a mí me ha hecho súper bien meditar, por ejemplo. Y yo tengo que estar súper atenta cuando yo decido como ya, ok, lo voy a probar, cuando yo medite, estar muy conectada conmigo para ver si efectivamente es algo que me nutrió o no. Si voy a estar meditando todo el rato pensando, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a buscar a los niños, después de pasar, uy, se me olvidó anotar esta cuestión, y al final va a ser como, y más encima perdí una hora, no es el autocuidado que yo necesito, o al menos no de la forma en que me lo estoy planteando. Quizás si persisto, quizás si me ordeno, habrán otras cosas que podamos hacer para poder como persistir en eso. Entonces, necesitas estar conectada contigo, necesitas ver qué es lo que te cuida. En un ejemplo como más concreto aún, parte del autocuidado, o sea, parte de las cosas que uno puede hacer como para autocuidarse, como regalarse bienestar, eso podría ser como la definición de autocuidado, como actividades o cosas que nosotros deseamos hacer que nos regalen bienestar. Entonces, si yo, por ejemplo, decido empezar, que es algo muy sencillo, como a intencionar mi respiración, y voy a buscar eso como una forma de cuidarme, como conectar con mi respiración un par de veces al día, tratar de intencionarla con determinados objetivos. Resulta que si yo estoy empezando a respirar y me empiezo a dar cuenta que a mí me angustia respirar, eso no es para mí. Y tendré que ver algo que me aporte los beneficios que me podría entregar el hacer una pausa y escuchar mi respiración. Pero efectivamente hay personas que se angustian mucho, como conectando con la respiración. Y ahí también, claro, podemos seguir como, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Habrá algo que mirar ahí? ¿Hay oportunidad de pasarlo? Ok, no hay oportunidad de pasarlo. ¿De qué forma me puedo seguir cuidando sin que la respiración sea un recurso para mí hoy? Entonces, eso, creo que es importante el autoconocimiento también. Porque en el fondo, no sé, pues habrá personas, voy a seguir como con los ejemplos que quizás no son tan orientados al autocuidado, pero habrá personas que disfruten ir a parques con montañas rusas y yo en mi autoconocimiento sé que para mí esa no es una actividad de autocuidado, esa es una actividad de estrés crónico. Entonces, y también empezar como a mirar las cosas como son. Como hay ciertas relaciones que quizás yo necesito poner límites porque no me están cuidando tanto. Hay ciertas personas que quizás debería empezar a ver un poco más porque cuando estoy con ellos salgo como energizada, diferentes cosas que tienen que ver con estar en uno mismo. Entonces aquí ya nos estás hablando de los tipos de autocuidados, ¿no? Dijiste, esta podría ser la definición de autocuidado, acciones que me produzcan bienestar, ¿no? Y nos hablaste de ir a la montaña rusa, sí, solo sí es placentero. Nos hablaste de hacer una respiración consciente, nos hablaste de ir a yoga, a lo mejor leer un libro o escuchar música, este, mm, No hacer nada. o no hacer nada. Hay que empezar a valorar el ocio. El ocio tiene, en algún minuto empezó a adquirir una muy mala fama. El ocio es necesario, del ocio salen las mejores ideas, el ocio descansa. De hecho, en Creando Positivo hay algún post que se llama el ocio terapéutico, cuando convertimos el ocio en un espacio de autocuidado, cuando realmente decidimos estar en el ocio y no estamos todo el tiempo pensando, debería estar haciendo, debería estar organizando, debería. Aprender a cortar eso debería también, aprender a disfrutar los espacios que son para nosotros, que es algo que a la maternidad en general, creo, nos cuesta mucho.
porque en verdad lo único que deberíamos estar haciendo es cuidar. Toda la razón. Esto me lleva a recordar a nuestra queridísima compañera, la magíster Paula Ketterer, que nos hablaba justamente sobre esta crisis entre los cuidados y la maternidad y el amor y el deber ser según las sociedades y nuestras culturas. Un saludo para ella. Y bueno. Vamos a retomar el tema de los autocuidados y su relación con la parentalidad. Tú nos decías en esta última intervención, de toda esa lista que estás diciendo, Traudy, te hace falta una que no estamos volteando a ver porque es vista como con letra escarlata, el ocio. Y para que se vea bonito, tú le pusiste ocio terapéutico. Porque para que nadie diga, no, este ocio no. Exacto. Entonces, este ocio que nos permite tener bienestar, nos da la capacidad, fíjense que el no hacer nada y no tener estos pendientes que al inicio seguramente que va a ser muy difícil dejar de pensar en todo lo que hacemos por default. Pero si logramos conectar con uno mismo, que además fue algo que tú nos dijiste en una intervención pasada, y escuchar a nuestro propio cuerpo, llegamos a un momento reflexivo que resulta ser una de las bases de este modelo Odisea, oportunidades para el desarrollo de interacciones sensibles, eficaces y afectuosas, propuestas por nuestro director ejecutivo, el doctor Esteban Gómez Mucio, que tiene a la base 4 competencias parentales. Y de estas 4 competencias parentales, vinculares, formativas, protectoras y reflexivas, está justamente la función de los padres sobre su propio ejercicio de crianza, sobre su propia biografía, para poder echar a andar y enmendar o reparar lo que haya que reparar para entregar mejores competencias en su ejercicio de parentalidad, ¿cierto? Y entonces ahí el autocuidado ya entra en íntima relación con la parentalidad, ¿cierto? Y entra desde, yo siento, varios lugares. Entra, espero que no se me olviden a medida que voy hablando. El primer lugar, el como más obvio, es el vaso de agua, del que yo tengo que estar permanentemente sacando agua para cuidar a otros. En el fondo, los cuidados, contrario a lo que la romantización de la maternidad dice, no nos vienen dados por genética. Eh, entonces, efectivamente cansan mucho, efectivamente desgastan, efectivamente estresan, porque muchas veces, y también tiene que ver con la romantización de la maternidad, chocamos contra el muro de que en realidad no sabemos tan bien cómo se hace, que también estamos aprendiendo, que también nos equivocamos, que también cometemos errores, que también tenemos que reparar, y eso puede ser muy difícil. Entonces, efectivamente hay que cuidar el nivel de agua en el vaso, por mí y también porque desde ese mismo vaso van a estar tomando mis hijos. Creo que también es importante ver el autocuidado como en relación al ejercicio de la paternidad y la maternidad desde un lugar de ejemplo. Yo, como mamá, me gustaría que mis niños puedan cuidar de sí mismos, que puedan poner límites en las relaciones que les hacen mal, que puedan decir que no cuando quieran decir que no, que puedan cuidar sus cuerpos, que puedan hacer deporte o ejercicio, que puedan comer de forma saludable, que se acuerden de hidratarse, etcétera. Quiero que hagan un montón de cosas que van a tener que ver con el autocuidado a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Quiero que consuman menos YouTube y lean más, estoy diciendo lo que quiero, no lo que pasa. Quiero ¿Con qué piso le digo yo eso si ven que yo estoy drenada todo el día, todos los días? Yo no quiero que ellos aprendan que ser papá o ser mamá es estar como ser una sombra de uno mismo. Yo también quiero que ellos tengan un ejemplo de que si yo digo, este es mi espacio, aprendan a respetarlo, aprendan a ver que yo también tengo mis necesidades y aprendan a lidiar con eso. Aprendan a ver también de qué forma ellos se cuidan y de qué forma cuidan a otros, incluyendo me. Y también, desde otro lugar, todo al final es muy cercano, pero desde el lugar de que es muy difícil disfrutar el ejercicio de la maternidad y la paternidad sin autocuidado, porque vamos a estar
siempre cansados, eh, s- generalmente poco disponibles en términos por lo menos o emocionales o físicos o mentales, porque necesitamos ese aire, necesitamos ese oxígeno para criar. Em, y creo también que es importante porque no solo quiero que mis hijos vean que el ejercicio de la maternidad es disfrutable, sino que también quiero que cuando ellos sean papás, en mi caso que tengo solo hombres, bueno, tú también, cuando ellos sean papás, quieran ser como no perderse en este rol, no dejar de ser personas por ser papás. Yo no quiero dejar de ser Lenka por ser mamá. No quiero desaparecer como persona, no quiero que se acaben mis intereses, no quiero que se acaben mis amistades, no quiero dejar de hacer lo que tengo que hacer, o lo que me gusta hacer, no lo que tengo que hacer, perdón, lo que me gusta hacer. Y creo que en un comienzo de la maternidad, cuando los niños son bebés, eso se hace lejano, tan lejano, tan lejano. Y yo creo que es parte de muchas depresiones postparto. Es como, nunca más voy a poder volver a ser yo. Claro, no voy a ser la misma, no voy a ser la misma, pero sigo siendo yo. Yo madre, yo hija, yo hermana, yo tía, yo amiga, yo esposa, sigo siendo yo. Y yo mamá. Ante esa multiplicidad de roles es muy difícil poder, o sea, no perderse en la locura que es la vida de hoy, que estamos corriendo de un lado para otro, especialmente si uno vive en grandes ciudades, es aún más difícil. Entonces, ya, te toca andar mucho en auto, no te gusta andar en auto. ¿De qué forma? Y eso creo que es otra cara del autocuidado. ¿De qué forma puedes hacer que la situación que estás viviendo, como por ejemplo, tengo que manejar cuando detesto manejar, sea lo más grata posible para ti? Te drene, si no es que te nutra, que te drene lo menos posible. Sí, ya, ¿qué te sirve? No, podría ir escuchando podcast, podría ir escuchando música. Perfecto. Para ti es muy importante que la música del auto sea no cualquier música. Entonces, y eso es autoconocimiento. Entonces ahí es como ir buscando diferentes patitas que nos permitan estar lo mejor posible con las circunstancias que tenemos. Y la tuya tampoco es magia, Exacto, lamentablemente. no es magia. Y fíjate que aquí, aprovechando esto que decías de que cuando recién nace tu cría humana, ves el autocuidado como algo sumamente lejano, ¿no? Te puedes perder en este ser mamá y dejas de reconocerte a ti. Justamente vamos a ligar el episodio número 22 de estrés parental, que es este estrés que nos permite movilizarnos a la acción y sentirnos autoeficientes o autoeficaces. eh, a que si este estrés parental se vuelve crónico, llegamos al agotamiento parental. Y además tú ahí decías, la crianza, la parentalidad deja de ser placentera. Y esto es una de las características del agotamiento parental. Papás que se han postergado a ellos mismos siguen siendo papás o seguimos siendo papás involucrados, es decir, el niño se sigue lavando los dientes, sigue yendo a sus consultas médicas, sigue yendo a las fiestas de sus amigos, va a los talleres, va a la escuela, etcétera, etcétera, pero el padre o la madre dejan de sentir placer, no dejan de hacer las actividades, dejan de sentir placer, ¿cierto? Y si tú lo piensas, como piensas el rol de un niño, en donde las cosas se siguen haciendo, pero ves que de parte de tus cuidadores no hay ni un disfrute, debe ser fuerte esa imagen. Y porque además yo siento que es muy difícil conectar con un otro si yo estoy parada desde la vereda del agotamiento. Es como estar permanentemente al debe, permanentemente como buscando algo que no encuentro, como siguiendo con el ejemplo del vaso de agua, es como tratar de sacar agua de un pozo que está seco, como frustrante.
Totalmente de acuerdo. Y si quieren tener muchas más información sobre el agotamiento parental, vayan al episodio número 10 con la doctora Josefina Escobar. Hablamos justamente sobre agotamiento parental y ella nos dijo varias características, pero al centro está esto de no dejar, a diferencia del agotamiento laboral, que uno deja de trabajar, Para posterga. rendir. Ajá, en el agotamiento parental, uno, pese a tener los niveles de cortisol por arriba de personas que tienen enfermedades crónicas, seguimos haciendo nuestro ejercicio parental. Entonces, para no convertirnos en este autómata que va en piloto automático todo el tiempo, es muy importante entonces poner al centro los autocuidados para darle como esta frase que a mí me encanta que tú le pones como subtítulo autocuidado, oxígeno para la crianza, ¿cierto? Sí, porque yo siempre hablo a mis pacientes de como los tanques de, y que los papás andamos como, como los buzos que andan con el tanque de oxígeno, lo mismo. Y en el fondo tenemos que lograr que ese tanque de oxígeno mantenga un nivel de oxígeno estable, porque si no tenemos ese oxígeno, nos mareamos. Y es por eso que, y se usa, ahí también me gusta usar el ejemplo de los aviones, cuando te dicen máscaras de oxígeno caerán con los cambios de presión, póngase primero la suya antes de ayudar a otro. Cuando uno va con su hijo al lado, bebé, indefenso, uno dice, no hay ninguna posibilidad de que yo me la ponga primero. Ninguna. O sea, ni una. Pero cuando uno se cuestiona por qué esto es así, porque si yo no me la pongo primero y yo soy el adulto cuidador, me voy a marear, me voy a desmayar y no voy a poder funcionar. No voy a poder ayudar al que tengo al lado si yo no me puse el oxígeno primero. Entonces, a veces le digo a mis pacientes como, si no te convenzo de que te cuides, de que te preocupes de ti, de que te regalonees, por solo hecho de evitar el mundo, te voy a tratar de convencer por la vía que a mí menos me gusta, pero que es real igual, que es hazlo por tu hijo o por tu hija. Y por otro lado, hablo en el caso de los niños, el tanquecito de apego. Entonces, papás andan con el tanquecito de oxígeno, hijos andan con el tanquecito de apego. Los niños van llenando el tanquecito de apego en la interacción con nosotros. A mayor disponibilidad de parte nuestra, que decir particularmente emocional, pero me quedé pensando, a mayor disponibilidad de parte nuestra, ese tanquecito de apego se va a ir llenando y se va a ir llenando, porque en cada interacción con nosotros van llenando, lo van llenando. No se trata de que el tanquecito de apego esté siempre al 100, porque nos drenaríamos también nosotros como padres, pero se trata de que cuando baja la interacción con nosotros, lo pueda volver a subir. Y de esta forma los niños pueden empezar a explorar el mundo sabiendo que andan con el tanquecito de apego con olor a mamá o con olor a papá y sabiendo que cuando empiece a bajar y empiecen como a notar la falta de apego, la falta de oxígeno podríamos sentir nosotros como el mareo, el sentirse mal, saben dónde pueden volver a recargar. Si vuelven a recargar a donde está ese papá o esa mamá que se le vació el tanque de oxígeno, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cómo lo van a hacer? Ahora, también estamos hablando que cuando un papá o una mamá se le vacía el tanque de oxígeno, no es una cosa que nos pase a todos los días, para que los que estén pensando como, ay, yo estoy súper abrumada, estoy súper cansada, entonces mi pobre hijo no se va a llenar su tanque. No, no es tan así. Pero sí es como un atreverse a mirar, ¿qué estoy haciendo por mí, para mí? ¿Qué estoy haciendo que me gusta? ¿Qué estoy haciendo que me cuida? ¿Con qué gente me estoy relacionando? ¿Qué interacciones estoy teniendo? Ay, eso de los límites a las personas y a las relaciones que nos drenan, me parece sumamente importante, porque a veces no nos damos cuenta de que por ahí se van mucha de nuestro oxígeno que necesitamos para conectar. Y Mm. entonces nos decías, me encantó esa metáfora del tanque de oxígeno para los padres y el tanque del apego para los niños, un poco El para apresto. porque es muy cierto. Entonces, si nosotros no disfrutamos en esta interacción con nuestros hijos,
ahí hay una de las características, de las muchas características que hay para hablar de este apego seguro, es esta sincronía, esta conexión sincrónica con nuestros hijos, en donde, como un ejemplo muy, muy, muy usado por muchas personas, es este propuesto por una persona muy importante en el apego y en la sincronía, es este juego de tenis, el servir y devolver. Es tú me das y yo en contingencia a tus necesidades, yo te respondo de esta manera, pero para que eso sea posible, para que esta danza exista, es necesario que el adulto, la persona adulta cuidadora esté disponible. Y para estar disponible, aunque no es la finalidad del autocuidado, vista desde tu perspectiva, que ojalá fuera la de muchos y muchas personas, eh, pues la realidad es que si no estás disponible, esta calidad en el vínculo no es quizá de la mejor calidad, ¿cierto? Ahora, si bien es cierto, podría ser no de la mejor calidad de aquí a 6 meses, la realidad es que todos los vínculos se pueden reparar. Entonces, ahí tenemos otro momento muy importante en nuestro ejercicio parental, ¿cierto? Sí, así es. Y también creo que es súper importante, que me quedé pensando en lo que dijiste de los límites a las relaciones, que es difícil, es muy difícil, particularmente en algunas relaciones, y que a veces no lo vamos a poder hacer, a veces no vamos a poder cortar vínculos con ciertas relaciones que quizás no nos hacen tan bien. Y ahí es donde viene el mismo ejemplo que yo que te ponía, como si a ti no te gusta andar en auto, ¿qué puedes hacer para que, como ya tienes que andar en auto, estés lo mejor posible andando en ese auto? Y en este caso es lo mismo, como qué puedes hacer para, con este límite que no puedes, o sea, con este vínculo que no puedes cortar, estar lo mejor posible. Y ahí uno se da cuenta que quizá el trabajo no va a ir solo sobre ese vínculo, sino que en realidad lo que necesito es que después de que estoy con esa persona, necesito conversar con alguien, necesito recibir un abrazo, necesito... Y ahí va a ir haciendo, como sumando cosas que nos permitan el estar lo mejor posible con las circunstancias que nos están tocando. Y eso también tiene que ver con no siempre voy a lograr estar disponible. Y creo que tampoco la finalidad de este tipo como lo que tú haces, que estás como transmitiendo información para ayudar a criar en el buen trato, todo tiene, pareciera ser que uno está diciendo como tienen que preocuparse todos los días de usar el 3/4 de su tiempo en autocuidado, porque si no sus hijos no van a tener apego seguro y la sociedad se va... Aquí también hay un criterio de realidad importante y creo que, y es algo que yo también digo mucho, a todo lo que estamos diciendo hay que agregarle un en la medida de lo posible. ¿Qué es lo posible? Y ahí entra de nuevo el autoconocimiento, la autoobservación, la autoescucha. Yo tengo que ver qué es lo que es mi posible. Como si yo voy al parque de las montañas rusas, yo veré cuál es la montaña rusa a cuál es mi límite de montaña rusa. Pero para eso tengo que escucharme. Mi límite no va a ser el mismo que el de la persona. Entonces, es súper importante que transmitir esto de lo mejor posible o en la medida de lo posible para contribuir a que el autocuidado no se transforme en un factor más de culpa. Que no solo no me autocuidé, sino que ahora me vengo a enterar que por no autocuidarme, el vínculo con mi hijo no está siendo lo nutritivo que podría llegar a ser. No ese es el mensaje final. El mensaje final también tiene que ver con que si yo estoy mejor, mis vínculos van a estar mejor. ¿Y cómo puedo estar yo mejor? Haciendo cosas que me hagan sentir bien. Desde una terapia hasta ir a jugar golf. Da lo mismo. O no hacer nada. O no hacer nada. Y ahí también creo que es Mm. importante. Yo me acuerdo que en la pandemia que se habló mucho de autocuidado, y se proponía el ejemplo de, en algún momento empezó como, por lo menos en Chile, el tema de el pan de masa madre, y todo el mundo hacía el pan de masa madre, y pan de masa madre, tan saludable, el pan de masa madre. Y uno no, que no, yo que no hacía pan de masa madre, decía como, estaré como haciendo que mis hijos se pierdan una alimentación súper maravillosa y ya, bueno, ya no importa, no importa. Y después apareció esta como moda de, está bien que la casa esté sucia,
No te preocupes por estar limpiando todo el tiempo, está bien que la ropa esté arrugada, está bien que no pases la aspiradora todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, efectivamente está bien. Y ahí es como cuando le ponemos en la medida de lo posible, en la medida de lo posible va a pasar por mí. Si yo soy de las personas que cuando le mandan un mensaje del tipo, está bien que tu casa no esté limpia, y dice, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno, guarda la aspiradora hasta que se acabe la pandemia o hasta que venga la próxima visita, maravilloso, me voy a beneficiar de eso. Pero si yo soy de las personas que está mirando la pelusa y le empieza a tiritar el ojo, la verdad es que a mí me va a cuidar más pasar la aspiradora. Entonces, ahí es donde pasa el tema de me tengo que escuchar y me tengo que observar y tengo que decidir, no, no es para mí. Y ahí también viene el tema del juicio. Estamos tan acostumbradas a recibir tanto juicio, es como, ¿qué van a decir si vienen a mi casa y mi casa no está sucia? Pucha, es que entonces quizás puedo tener la casa sucia hasta que sienta que me aporta menos que me aporta menos tenerla sucia que tenerla limpia. Porque resulta que cuando viene gente me estreso demasiado en defender mi punto. Ya, busco cuál es mi medida de lo posible. Creo que eso también es importante. Muy importante, porque yo soy de esas que una basurita en mi pie y tarararán, se estresa. Imagínate alguien te dijera, Traudy, el autocuidado es no estresarse en hacer aseo, no te rompas la espalda pasando la aspiradora. Y tú como, ya, me voy a autocuidar porque mi hijo lo necesita. O sea, esa no es la versión de ti que tu hijo necesita. Entonces, eso, como ponerle siempre el sedazo personal. Este es mi autocuidado, no existe un autocuidado genérico. Y ahí el autocuidado es visto como un derecho humano, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, resulta que creo que ya llevamos 40 y algo minutos porque olvidé anotar la hora en la que empezamos, pero ya llevamos por lo menos 40 minutos y vamos apenas en el primer episodio, en el primer bloque. Así que, ¿hay algo más que te gustaría dejar en este primer bloque para la reflexión de las personas que nos escuchen? Obvio. Cuando hablamos de autocuidado, siempre pensamos en cosas como muy, muy grandes. Y creo que hacer pausas para conectar con nosotros, para sentir cosas tan básicas como para ver, voy a hacer una pausa y voy a sentir, tengo ganas de ir al baño, tengo sed, eso ya es autocuidado. El poder, si vamos un pasito más allá, ya, voy a poner, y a todo esto estoy hablando de cosas en que podemos poner alarmas en el teléfono, ya ni siquiera se trata de que uno tenga que concentrarse, alarma en el teléfono, para que me suene y cuando me suena la alarma yo diga como, ya, ay, no, necesito mover la espalda, estoy mal sentada, tengo sed, quiero ir al baño, ¿ya? Pasito más allá, podemos conectar con cómo nos estamos sintiendo, cómo están mis emociones, qué estoy sintiendo, qué está pasando acá adentro. Podemos conectar con nuestra respiración. Ni siquiera intencional la respiración, no se trata de una meditación ni de una respiración consciente, bien acto cuidado, pero podemos ir avanzando de a poco. Se trata de ver cómo estoy respirando. Estoy respirando corto, estoy respirando profundo, estoy respirando apurado, estoy respirando de pecho. La podré calmar un poco también. Son, ¿qué es lo que quiero decir? Que el autocuidado no es, como lo dijimos al principio, no son actividades que tenemos que hacer solas sin niños en vacaciones en el Caribe. Son actividades que podemos hacer con los niños, en el trabajo, lavando los platos, con el estrés, en el auto en que no me gusta manejar. Pequeñas cositas que nos van a permitir estar mejor en nosotros mismos. Eso era lo que yo sentía que me faltaba. Perfecto. Es un resumen excelente de lo que ha sido nuestro primer bloque. Y ahora vámonos corriendo a este segundo bloque de nuestro episodio. En este, la solicitud es pedirles a las personas invitadas al programa que nos compartan recursos o material bibliográfico relacionados con el tema. Y aquí especialmente a ti quiero pedirte que nos compartas tus tarjetitas tan hermosas que hiciste, por favor, y alguna otra cosa que se te ocurra. Chiquitas. Estas tarjetitas se llaman Crianza SOS y yo soy la autora, las creé para Mundito DT.
que es una empresa que hace juegos terapéuticos, entonces de un montón de material súper interesante. ¿Cuál fue la razón que me movió a pensar en estos naipes? El darme cuenta que en verdad uno está criando de la mejor forma posible, de nuevo, en la medida de lo posible. Y muchas veces uno siente que le faltan recursos, muchas. Me incluyo, llevo 8 años trabajando en crianza y en maternidad y todos los días siento que me faltan recursos. Entonces la idea son 36 naipes que tienen unas ilustraciones hermosas, después te voy a mostrar algunas. Y cada naipe tiene un mensajito. Estos mensajitos son mensajes pensados en cosas que yo siento que los papás y las mamás podemos echar mano en situaciones en que estamos particularmente o confundidos o enrabiados o enganchados para mm, mirar las cosas desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, la idea, cuando yo lo pensé, era como, estamos en una situación de crisis diciendo, auxilio, necesito, no sé, un psicólogo aquí sentado conmigo que me ayude, buscar los naipes y sacar una carta al azar y leer el mensaje. Entonces, por ejemplo, la que elegí tiene esa ilustración y dice borrón y cuenta nueva. Y atrás viene la explicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, intenta comenzar de nuevo, salir del estado en el que te dejó el conflicto que acaban de enfrentar o el que están atravesando. Puedes decir, empecemos de nuevo, no estamos avanzando de esta forma, busquemos otra. Si imagínate tú estás en la mitad de la pelea, yo me imagino en la mitad de la pelea con mi adolescente, y que yo sacara y me pareciera el borrón y cuenta nueva, sería como, ¡cha! Iría y le diría, amor, borrón y cuenta nueva, que de hecho es algo que hago mucho. Y entonces son ese tipo de cosas. Después, por ejemplo, esta, que es esa la ilustración, y el mensaje es, recuerda el cerebro en modo de emergencia. Alto, alto, alto. Para las personas del podcast en Spotify nos encuentran como @colmenafai, que no pueden ver, las personas en el podcast no pueden ver la ilustración. Es una ilustración bellísima, como con acuarelas, ¿cierto? Es una mamá que tiene su cabello al aire, hay un poco de aire y se le mueve, se le ondula el cabello y hay un niño, yo pensaría que tiene unos 5, 6, 7, 8 años, o puede ser una niña, y la mamá lo tiene en brazos. Y entonces ahora sí. Y cuando hablamos del cerebro en modo de emergencia, la idea es que nosotros los papás podamos comprender que cuando nuestros niños están en alguna crisis o muy enojados, y nosotros también, nuestro cerebro se da al modo de emergencia. Entonces la invitación es a recordar, cuando los humanos nos enojamos, el cerebro entra en modo de emergencia. Tu parte racional se desconecta y queda funcionando la parte emocional. Cuando tu hijo está en ese modo, antes de intentar cualquier cosa, es necesario ayudarlo a calmarse. Transmítele que no es una emergencia a través de este contacto cercano y amable para que se dé cuenta que está a salvo. Y así, ahí, después, aquí puedes también describir la ilustración, es como unas Ay, nubes saliendo, un sol, y el ujú, mensaje es, esto esto pasará. pasará. Qué Y bonito. quería mostrarte una de mis favoritas, mira esta, que es una Wow. ventana con una nube, la ventana abierta, la nube atrás, y la tarjeta dice, dale espacio a tu malestar. También es autocuidado. El permitirme sentir lo que estoy sintiendo y no estarme juzgando o retándome porque me enojé. Y así hay, de hecho hay una que está directamente al autocuidado. ¿Qué estás haciendo por ti? Y es un Oh, corazón que está siendo regado por una regadera. qué bonito. Entonces, yo siento que esto es una herramienta de autocuidado. Uno, porque tiene muchos mensajes relacionados con el autocuidado. Mira, ahí hay una, se dice, olvida la culpa, y son unas manos soltando una paloma. Y dos, porque creo que el saber que uno tiene algo a lo que echar mano para enfrentar todos los conflictos que tenemos todos los días, porque tenemos conflictos todos los días, de alguna u otra forma calma y de una u otra forma nos va a permitir estar más en la disponibilidad o salir un poco del estrés. Entonces, no sé, creo que es una súper herramienta de autocuidado. Oye, bueno, entonces ya, para que logren conectarse, ustedes dos, terminemos este último, hagamos el tercer bloque, ¿te parece?
En este tercer bloque, de lo que se trata es que la persona invitada escoge de un banco de palabras una palabra y la tiene que relacionar con el buen trato. La intervención es como de 3 a 5 minutos máximo para que las personas que nos hagan el honor de escucharnos y o vernos reflexionen posteriormente. Entonces yo te pregunto, ¿estás lista? Ok. Eh, bueno, tu palabra, la que elegiste, es presencia y cómo se relaciona con el buen trato. ¿Por qué elegí presencia? Siento que es una palabra grande, muy grande. Cuando uno está presente en lo que está haciendo o en lo que está viviendo, uno puede leer, siento yo, de mejor forma las situaciones. Si yo estoy presente en una interacción, voy a ser capaz de leer los mensajes que esa interacción, esa persona me está enviando. Si yo estoy presente, voy a ser capaz de conectar con lo que a mí me está pasando. Eh, Cuando yo estoy presente, es mucho más probable que esté como con mayores niveles, no sé si la palabra satisfacción, de bienestar. Entonces, si yo estoy con una sensación mayor de bienestar, es mucho más probable que pueda conectar con mis hijos y mis hijas desde un lugar amoroso, desde un lugar bien tratante. Si yo logro estar presente en mis interacciones con ellos, también es más probable que me vincule con ellos desde un lugar bien tratante. ¿Por qué? Y esto es algo que enunciamos en algún punto de la conversación, porque la presencia te saca el piloto automático. Y a veces el piloto automático puede tener que ver con nuestras experiencias, con nuestra historia, con cómo fuimos criados, con lo que la sociedad dicta, da lo mismo. Pero cuando salimos de ese piloto automático, conectamos más con nosotros, conectamos más con nuestros niños, estamos más presentes en el vínculo. Yo siento que el buen trato parece como una cosa mucho más instintiva. Siento que el piloto automático está como con el GPS perdido. Y por eso nos sale como la rabia, la reactividad, el grito. Creo que eso tiene mucho más que ver con un aprendizaje que con un piloto, que con un instinto. Entonces, apagar ese piloto automático, empezar a conectar con lo que realmente nos está pasando, creo que hace que las posibilidades de tener una interacción con los niños bien tratantes aumentan muchísimo y pueden hacer que podamos realmente disfrutar el vínculo, disfrutar la maternidad, disfrutar los momentos. Entonces, por eso, me parece que es una palabra que abarca bastante. Me parece maravilloso y a las personas que nos estén escuchando recordarles que la buena noticia es que para ser padres bien tratantes y suficientemente buenos, pues existen muchas instancias para aprender a cómo ser padres y madres suficientemente buenos, ¿cierto? Y en relación a eso, y te juro que después de esto me callo, creo que parte del autocuidado que hablábamos, como ya el físico, también la disponibilidad física, mental y emocional, el autocuidado emocional tiene que ver con estar presente, en los vínculos, la emocionalidad, etcétera. El físico, lo que hablábamos de mover el cuerpo, tomar agua, ir al baño, etcétera. Pero el mental también es importante y tiene relación con lo que tú acabas de decir. Existe muchísima información de crianza positiva, respetuosa y consciente. Muchísima, casi demasiada. Creo que es súper importante que los padres y madres sepamos filtrar, sepamos decir, estoy pensando particularmente como en cuentas. Esta cuenta me genera un nivel de estrés porque quiero hacer todo lo que la cuenta propone y me doy cuenta que no estoy, o en estos momentos no puedo, o me resulta inalcanzable, o no es acorde a mi realidad y lo estoy pasando mal. Hay que aprender a filtrar. Quizás es más saludable dejar de seguir las cuentas que nos provocan eso y elegir las cuentas con las que realmente resuenen. Lo mismo cuando vamos a hablar de crianza. Todo el mundo tiene algo que decir de crianza. Todos criamos distinto. Entonces, ver bien a quién voy a decidir escuchar, sin olvidar, por sobre todo, escucharnos a nosotros mismos y que nosotros seamos realmente el filtro de decir como, ¿qué contenido estoy consumiendo? ¿Me hace bien? ¿Me aporta? ¿Me cuida? ¿O en realidad lo único que hago es estar tomando apuntes de las cosas que debería hacer para ser una buena madre y no lo logro, nunca llego? Entonces, creo que eso es súper importante, como aprender a filtrar los recursos.
Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Lenka, por hacernos un espacio en esa agenda que está de verdad al tope. Gracias por la labor que haces para acompañar a las familias. Gracias por cuidarnos a todas y a todos los que seguimos tus redes sociales y gracias por invitarnos a la reflexión sobre este tema que a mí me parece y que nos parece a ambas la cereza del pastel de estos episodios de estrés parental y agotamiento parental en Colmenafay y que nos puede servir. Es tan importante el autocuidado que recuerdo que hay un Día Internacional del Autocuidado, cuando no lo sé, creo que en julio o en junio. En alguna parte de nuestro chat, Sí, por ahí está el Día Internacional del Autocuidado. Así que, por favor, compartan este episodio con a las personas o a la persona que crean que le pueda ser de utilidad. Eh, si creen que no está en su momento para recibir este episodio, mejor compártenselo después, que forma parte de pensar en las necesidades del otro y etiqueten a su familiar o a su amigo, a su mejor amigo, en las publicaciones referentes al autocuidado que Lenka hace en criandopositivo.cl, creo que es, ¿cierto? sí, la página web es criandopositivo.cl y el Instagram es @criandopositivo. Y Perfecto. Facebook también. Así que los esperamos. Ya este es el penúltimo episodio. O sea, vamos a llegar ya al número 50. Va a ser una sorpresa muy linda, ya verán por qué. El episodio número 49 lo entretejeremos la próxima semana, el próximo jueves de Colmenafay. Les esperamos con mucha ilusión. Gracias a las personas que nos hicieron el honor de acompañarnos en el Spotify. Recuerden que nos encuentran como @Colmenafay. Gracias a cada una de las personas seguidoras en nuestro podcast. Gracias a Carlos Díaz y a Javier Lenis por el trabajo tan lindo que hacen para la fundación. Sigan en el canal de YouTube a América por la Infancia. Nos encuentran como @América por la Infancia, América sin acento. Y también nos pueden seguir en las redes sociales de la fundación, que es @América por la Infancia. Que tengan un lindo fin de semana. Espero que encuentren el tipo de autocuidado más adecuado para sus necesidades y ojalá logremos como ese nirvana en el que logremos poner límites a nuestras relaciones que nos drenan. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo jueves de Colmena Fai. Chao, chao, gracias. Chao.